Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Punto en A. Compañeros, el día de hoy llegamos al capítulo número 17 de esta segunda temporada y vamos a revisar uno de los temas más importantes de ginecología, pero también uno de los temas que más se nos pueden llegar a complicar, que es cáncer cervicouterino. Sobre todo a veces se nos llega a complicar un poquito esta parte del tamizaje. Así que vamos a desmenuzar cada uno de los puntos, cada uno de los pasos del algoritmo diagnóstico, del algoritmo también del tamizaje, y en este formato que estamos acostumbrados en este podcast de pregunta-respuesta, vamos a tratar de hacerlo para resolver todas esas dudas que puedan existir de este tema y, como siempre, enfocarnos en los puntos más preguntables. Compañeros, para no hacer tan larga esta introducción, iniciamos con el capítulo número 17 de esta segunda temporada. Ahora, doctores, hablemos de cáncer cervicouterino. Cáncer cervicouterino, recientemente tuvimos una actualización y es un tema que se llega a complicar un poquito, sobre todo en el tamizaje. Vamos a tratar de aclarar todos esos puntos aquí y sobre todo de identificar los principales escenarios clínicos que nos podrían preguntar. ¿Cuál es el epitelio del endocervix y del ectocervix? Del endocervix, compañeros, va a ser un epitelio cilíndrico y del ectocervix un epitelio escamoso, plano, estratificado, no queratinizado como el de cualquier otra mucosa. ¿En qué zona ocurren principalmente las atipias? Bueno, principalmente las atipias van a ocurrir en la zona de metaplasia escamosa, que es en la zona de transición de estos dos epitelios, ¿de acuerdo? Es decir, en el cuello uterino. ¿Infección de transmisión sexual más frecuente? Pues VPH, ¿no? Y justo el VPH va a ser el principal factor de riesgo para que los pacientes tengan cáncer cervicouterino. Serotipos de baja y alta malignidad en VPH. Acuérdense que los de baja malignidad va a ser el 6 y el 11. Si es de baja malignidad, se va a asociar a condilomas. Los genes que van a producir los condilomas es el L1 y el L2. Y los de alta malignidad, 16, 18, 31, aquí los genes que van a producir las mutaciones oncogénicas van a ser el E6 y el E7. Y compañeros, recuerden que si nos llegan a preguntar cuál es el que más asocia, la respuesta va a ser el 16, el primero. Muy bien, la prevención para el cáncer cervicouterino, compañeros, ¿cómo se va a realizar? Con una vacunación a hombres y a mujeres a los 11 años de edad. Ya solamente administramos una dosis. Compañeros, esto recalca no únicamente la actualización de GPC de cáncer cervicouterino, sino también la actualización del manual de vacunación. Antes únicamente se vacunaba a las mujeres, en la actualidad ya tiene que vacunarse a toda la población que tenga 11 años o bien que esté en quinto año de primaria, quinto año para los que están escolarizados y 11 años para quienes no están escolarizados. Ahora, una pregunta que a veces nos confunde un poco es ¿a qué edad se puede iniciar a vacunar? Aquí podemos iniciar a vacunar desde los 9 años. Si la paciente tuviese algún factor de riesgo, hubiese sido víctima de alguna situación de violencia, pero únicamente en esas situaciones podemos empezar a vacunar a una edad temprana, a los 9 años. Lo ideal es vacunar en quinto de primaria o a los 11 años de edad. Si la paciente tiene de 12 a 10 años, ¿cuántas dosis se deben aplicar? Una dosis, compañeros. Esta actualización nos dice que ya únicamente una dosis. ¿A qué edad y cuántas dosis se deben aplicar a los pacientes inmunocomprometidos o con VIH? Aquí sí, doctores, hay que aplicar al menos 2 dosis, pero preferentemente 3. Y la edad tiene que ser de los 9 a los 45 años. Prácticamente, compañeros, también si el paciente no tuviese VIH y se deseara vacunar, podemos vacunar hasta los 45 años. Después de los 45 años no habrá tanta utilidad. Una pregunta que se me llega a hacer mucho en clases en vivo es, si la paciente ya tiene VPH, ¿aún así hay beneficio en vacunarla? La respuesta es sí, doctores. La vacuna va a reducir los efectos oncogénicos de estos virus. ¿A qué edad se inicia el tamizaje y con qué método? La edad de inicio del tamizaje es a partir de los 25 años, compañeros, y la vamos a realizar con citología de base líquida. Sin embargo, si nos preguntan cuál es la prueba de elección de tamizaje, no es la citología líquida, es una prueba de detección molecular de VPH de alto riesgo, y esta se realiza a partir de los 30 años. Entonces, a partir de los 25 iniciamos el tamizaje, pero únicamente con citología de base líquida. Pero ya el tamizaje de elección, el chido, es la detección molecular de VPH, y esta la empezamos a realizar a partir de los 30 años. ¿En qué momento finalizamos el tamizaje? La respuesta va a ser a los 64 años. Finalizamos si tenemos 3 citologías negativas o 2 pruebas de VPH negativas. ¿En qué situaciones continuamos con el tamizaje? Bueno, lo vamos a continuar en aquellas pacientes que nunca se han tamizado. Si les llega una paciente de 67, 68 años que jamás se ha tamizado, es una pregunta muy probable, sí tendríamos que realizar una prueba molecular de VPH para descartar cualquier complicación. Pacientes con VIH también deberíamos seguir tamizando. Y en pacientes con histerectomía, independientemente de que ya les hayan quitado el útero, si existe un alto riesgo de cáncer, hay que seguir tamizando. Ahora, veamos los escenarios.
Vamos a tener dos grupos de escenarios, compañeros. Los escenarios de pacientes de 25 a 29 años, que serán aquellos a los que se les hizo citología de base líquida. Acuérdense, este no es el estudio de tamizaje de elección, pero es el que se realiza a partir de los 25 a los 29 años. Y por otro lado, tenemos a los pacientes de 30 a 64 años, que a ellos se les va a hacer una prueba molecular de BPH. Entonces, tendremos estos dos escenarios. Empecemos con los primeros. Paciente con citología de 25 a 29 años con displasia de bajo grado, ¿cuál es la actitud a seguir? Bueno, en esta situación, doctores, hay que repetir en un año. Si es negativa, hay que hacer una citología de manera anual en esa repetición. Pero si es positiva, tenemos que realizar una colposcopía en esta paciente. Recuerden, compañeros, que la colposcopía ya va a ser el estudio más específico, el estudio confirmatorio para identificar algún tipo de displasia. Recuerden que el tamizaje es únicamente para eso, para descartar a las pacientes que están sanas e identificar a las pacientes que tienen anormalidades o alteraciones en las células. Ya tenemos, esto es tamizaje únicamente, que es con la citología, pero ya el estudio confirmatorio para esa displasia va a ser la colposcopía, ¿de acuerdo? Bien, ahora, este sería un escenario un poco más rebuscado que ya el algoritmo actual no lo contempla, pero sí el anterior, y únicamente se los comento para que lo tengan en consideración. Si por alguna razón esta displasia de bajo grado ocurre en una paciente mayor de 35 años, así lo marcaba la guía antes, tenemos que irnos directamente a la colposcopía. Insisto, si la citología de bajo grado se presenta, si la displasia de bajo grado se presenta en un mayor de 35 años, nos vamos directo a la colposcopía, ¿de acuerdo? Y aquí me pueden preguntar, doctor, entonces de los 30 a los 34, pues bueno, esa es una zona gris que no determina la guía de práctica clínica, porque insisto, la actual ya no la menciona, y la anterior mencionaba que era a partir de los 35. Entonces ahí tendríamos que individualizar al paciente según sea el caso. Ahora, paciente con displasia de alto grado, que tengan células glandulares atípicas o bien células escamosas atípicas, que se los van a describir de esta manera, las células glandulares ACG y las células escamosas ACCH, tenemos que realizar de manera inmediata una colposcopía independientemente de la edad. ¿De acuerdo? Lo más común, compañeros, es que nos reporten displasia de alto grado. Es muy raro que nos digan, la citología reporta células glandulares atípicas, es muy raro. ¿Por qué razón? Porque el tipo histológico más común del cáncer cérvico-uterino va a ser el epitelial. Entonces, células glandulares atípicas no va a ser tan común que nos lo reporten. Y por eso, si nos los llegan a reportar, hay que realizar una colposcopía porque no es normal, no es lo habitual. Ahora, pacientes con células escamosas atípicas, pero de resultado indeterminado, en este caso tenemos que hacer una prueba con BPH. Si esta es positiva, realizamos una colposcopía. Si esta es negativa, hacemos una citología de manera anual. Estos, doctores, son los posibles escenarios, insisto, que nos puede reportar una citología de base líquida. Ahora, si la citología nos reporta un resultado negativo, ¿cuál es la actitud a seguir? Repetirla en un año y de volver a salir negativa, repetirla cada 3 años. Ahora, paciente con citología inadecuada, ¿cuál es la actitud a seguir? Aquí tenemos que volver a repetir en 21 días esta prueba. En caso de que la prueba sea negativa, tenemos que realizar una citología anual, tamizarlo como un paciente sano. Pero si la prueba es inadecuada, aquí tenemos que individualizar al paciente. Podemos realizar un tercer intento o bien podemos realizar una colposcopía. ¿De qué va a depender? Del contexto clínico del paciente. Si la paciente no tiene factores de riesgo, es una paciente joven, pues podemos hacer un tercer intento. Pero si la paciente sí tiene factores de riesgo o sospechamos de alguna lesión, pues ya directamente nos vamos a una colposcopía. Y obviamente, compañeros, si la prueba que repetimos en 21 días sale positiva, inmediatamente nos vamos a una colposcopía. Siguiente. Paciente de 30 años con prueba de BPH negativa, ¿cuál es la actitud a seguir? Aquí, compañeros, no confundir, porque con una citología negativa, cuando tenemos dos citologías negativas, repetimos cada 3 años. En la prueba de BPH no es así. En la de BPH repetimos cada 5 años. Se los comento porque en los cajuts de clases en vivo es donde usualmente nos solemos equivocar. Entonces, la prueba de elección, que es la prueba de BPH, hay que repetirla cada 5 años, ¿de acuerdo? Si es que es negativa. Y la citología cada 3 años. Muy bien, doctores, vamos con los siguientes escenarios. Paciente de 30 años con prueba de BPH positiva, actitud a seguir. Aquí, doctores, va a depender de qué tipo de resultado positivo tengamos. Podemos tener dos resultados positivos. Un resultado directamente para los genotipos 16 y 18, que aquí directamente nos vamos a colposcopía. Al final de cuentas, la prueba de BPH también es tamizaje y tenemos que confirmarla con colposcopía. Y si tenemos positivo para pool, que se preguntarán ¿qué es pool? Son serotipos de BPH que no sean 16 o 18. Cualquier otro serotipo que no sea 16 o 18 entra como positivo para pool y aquí hacemos una citología refleja. Con esa misma muestra tomamos una citología y si esta es positiva realizamos una colposcopía. Si esta es negativa repetimos la prueba de BPH en un año. Hagamos una retroalimentación, compañeros. ¿A qué pacientes se les realiza la colposcopía? Vamos a tener de dos orígenes, ¿no? A los que se les tamizó con citología, que fue a pacientes de 25 a 29 años,
y a los pacientes que se les tamizó con prueba de BPH. Muy bien. A los pacientes que se les tamizó con citología, de 25 a 29 años, ¿cuáles recuerdan? Muy bien, doctores. Los que tuvieron displasia de bajo grado, ¿no? Pero en 2 pruebas consecutivas. Esa sería una indicación. La otra indicación es con una prueba directamente de displasia de alto grado, ¿no? Aquí también ya sería directamente realizar una colposcopía. También aquellos pacientes que tuvieron presencia de células glandulares atípicas, el ACG, o bien aquellos pacientes que tuvieron un resultado con células atípicas indeterminables, de alto riesgo, ¿no? Entonces, también ese sería otro criterio de los que vienen de la citología. O bien, con 2 pruebas inadecuadas, ¿no? También en esta situación, nosotros realizaríamos una citología. Ahora, de los que vienen de BPH, a quienes se les hace la colposcopía, dije citología hace un momento, quise decir colposcopía. A todos estos le realizamos colposcopía. Y a los que vienen de BPH, compañeros, ya vimos que los que son positivos para 16 o 18, y cuando tengamos una prueba pool positiva más una citología refleja. Aquí también hacemos una colposcopía, ¿de acuerdo? Que fueron los 2 datos que nosotros acabamos de revisar en la anterior pregunta. Entonces, son todos estos escenarios en donde podemos solicitar una colposcopía. Vamos a ver el siguiente caso. Paciente de 23 con inicio de vida sexual a los 19, actitud a seguir en relación con el tamizaje. Aquí, lo que les he dicho en anteriores clases, a veces para aprender bien hay que desaprender. Por ejemplo, a mí en la facultad me decían, todo paciente que ya ha iniciado vida sexual y tenga más de 18 años le toca tamizaje. Y probablemente sea una verdad cuando yo estudié en la facultad, ¿no? Hace ya 10 años. En este momento ya no es una verdad. En este momento, la citología a todos los pacientes se les hace a partir de los 25 años, independientemente de si hayan iniciado vida sexual o no. Entonces, en este paciente no hay que tamizar. Indicaciones para realizar colposcopía, ya vimos varias. Vamos a agregar en esta respuesta una más, que es identificar lesiones visibles o condilomas. En ellos tenemos que hacer una colposcopía, ¿de acuerdo? Y aquí les puse el resumen de lo que les puse aquí con letra fea, por si no me entendieron. ¿En qué pacientes hacer colposcopía? Prueba de BPH positiva para genotipos 16 y 18. Citología positiva con células de alto grado, con displasia de alto grado. Células glandulares, displasia de alto grado. O bien células de resultado indeterminado, pero con prueba de BPH positiva. Persistencia de lesiones de bajo grado durante 2 años, o bien durante 2 citologías, que fue lo que comentamos acá, o lo que acabamos de agregar, ¿no? Pacientes que tengan lesiones clínicamente visibles o condilomas genitales, prácticamente a todos ellos son a los que hay que realizar una colposcopía. Digamos que este es el resumen de en qué pacientes hay que hacer la colposcopía de acuerdo al tamizaje. Indicaciones de referencia a oncología, compañeros. Bueno, aquí el diagnóstico confirmado de cáncer invasor sería un criterio de referencia. Lesiones sospechosas de malignidad durante la evaluación colposcópica. Ahora, tratamiento para un NIC2 o una displasia de alto grado, compañeros. En estas situaciones tenemos que hacer una LIP, una excisión electroquirúrgica con ASA. Y esto, doctores, también es de la actualización de guía de práctica clínica, porque igual a veces nos pasa y me dicen, doctor, pero no era con esto. Sí, probablemente antes sí, pero ya de acuerdo a esta actualización nos quedamos con una LIP, una excisión electroquirúrgica con ASA. ¿En qué situaciones podemos realizar una crioterapia o ablación térmica? La respuesta va a ser en lesiones pequeñas, bien delimitadas, pero no en lesiones que cubran en más del 75% del etoc cervix o que se extiendan por el canal cervical. El seguimiento en estos pacientes va a consistir en volver a realizar una prueba de BPH a los 12 meses, es decir, a aquellos que tratamos con cualquiera de estos 2 tratamientos. Hay que hacer una prueba de BPH a los 12 meses. Si es negativa, repetir otra vez a los 12 meses. Y si vuelve a salir negativa, ya lo regresamos al intervalo regular de tamizaje. ¿Y cuál es ese intervalo, compañeros? Cada 5 años quedamos, ¿no? Que si la prueba de BPH es negativa, se tiene que realizar cada 5 años. Doctores, sé que este tema suele ser complejo porque evidentemente hay muchos escenarios posibles. Si se les está complicando más de la cuenta, les pido que se hagan el esfuerzo de tratar de entenderlo bien porque esto es sumamente preguntable. Y lo que más tienen que llevar bien es sobre todo el tamizaje y los algoritmos de las pruebas de BPH, ¿de acuerdo? Que es a partir de los 30 años. Eso es lo que más tienen que llevar bien. Ahora, tamizaje y edad para pacientes de VIH. Aquí, compañeros, el tamizaje se inicia igual a los 25 años, pero no con la citología de base líquida. Aquí directamente nos vamos con una prueba de BPH. Ahora, compañeros, hablemos del cáncer cervicouterino, que dicho sea de paso, es el cáncer más común en el embarazo. Es la segunda causa de cáncer en México y la causa de cáncer más común en mujeres en el mundo. Su vía de diseminación es por extensión directa y para que se pueda ser dada de alta del servicio de ginecología, la paciente tiene que tener 5 años sin evidencia de enfermedad. Ahora bien, el tipo histológico más frecuente, ya lo comentamos en las diapositivas pasadas, va a ser el tipo escamoso epidermoide. El principal sitio de metástasis, aquí a veces nos equivocamos mucho. La respuesta es ganglios paraórticos, en segundo lugar, los pulmonares. Ahora, compañeros, anticonceptivo protector para estos pacientes, el DIU.
Es un poco controvertido, compañeros. Hay estudios que dicen que sí, otros que no, otros incluso lo mencionan como factor de riesgo, pero para términos de bibliografía mexicana es protector. Estadificación del cáncer cervicouterino, citología, biopsia y colposcopía. Aquí a lo que se refiere la pregunta es ¿qué nombres reciben las escalas que evalúan estos resultados? La respuesta es para la estadificación del cáncer cervicouterino, lo evaluamos o lo estadificamos con la clasificación de FIGO, de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que esto, compañeros, no es otra cosa que un TNM. Ahora, cuando nosotros nos dan resultados de citología y nos reportan displasia de alto grado o bajo grado, va a ser clasificación de Bethesda. Si nos dicen igual displasia de alto grado o bajo grado, va a ser clasificación de OMS, pero esta es con resultados que nos den en la biopsia. Y si nos dan resultados NIC 1, NIC 2, NIC 3, esto es clasificación de Richard y eso es porque hicieron una colposcopía. Clínica en etapas tempranas del cáncer cervicouterino, los pacientes suelen ser asintomáticos y ya en etapas avanzadas tenemos el agua de lavar carne, tenemos leucorrea fétida, que es un dato muy característico, dolor pélvico y lumbar, y en caso de que el tumor ya sea un estadio 3B, tendremos hidronefrosis. Ahora, a partir de cuántos centímetros y en qué estadio el tumor se considera irresecable, la respuesta, compañeros, aquí va a ser a partir del estadio 1B2. Se los decía al inicio de la clase, es el problema del cáncer cervicouterino, que desde el estadio 1B2 ya es irresecable porque mide más de 4 centímetros. Esto que no se les olvide. Tratamiento de tumores irresecables, no nos queda otra que dejar quimioterapia, que es con cisplatino más paclitaxel, importante recordar el nombre de los fármacos que utilizamos en la quimio, y radioterapia, una radioterapia externa y también dejar braquiterapia. Ahora, profundicemos en algunos puntos que se nos pueden llegar a preguntar del TNM. Define los tumores 1A y cuál es su tratamiento. Dentro de los tumores 1A vamos a subdividirlos en 1A1 y en 1A2. Cabe mencionar que el 1A son carcinomas microscópicos y el 1A1 será una invasión menor de 3 milímetros y el 1A2 invasión mayor de 3 milímetros. Para el 1A1 utilizamos histerectomía Piver 2 o conoterapéutico y para la 1A2 histerectomía Piver 2 más más linfadenectomía pélvica bilateral, ¿de acuerdo? Compañeros, aquí hago la aclaración. Esta información es tomada del algoritmo porque si lo revisan también en los recortes, bueno, en las evidencias, te va a decir que es la Piver 1, ¿de acuerdo? Entonces existe esta discrepancia en la GPC y se las comento acá. Define los tumores 1B y su tratamiento. Bueno, son lesiones visibles macroscópicas limitadas a cuello uterino. 1B1 va a ser una lesión menor de 4 centímetros, y a su vez lo vamos a dividir en dos para el tratamiento. Si es mayor de 2 centímetros, hacemos histerectomía tipo B o Piver 2, que es lo mismo, más linfadenectomía pélvica bilateral. Y en caso de que sea mayor de 2 centímetros, hacemos una histerectomía tipo C más linfadenectomía pélvica bilateral. Doctores, un estadio 1B2 correspondería a una lesión mayor de 4 centímetros y ya saben que esto es irresecable. ¿A partir de qué estadio hay invasión a parametrios? A partir del estadio 2B. ¿Y a partir de qué estadio hay extensión a pared pélvica y o hidronefrosis? A partir del 3B. Quiero que se den cuenta de que siempre los B son como que los checkpoints. Es lo que hay que recordar aquí para que no se nos complique tanto el TNM con su tratamiento. 1B2, irresecable. 2B, invasión a parametrios. 3B, extensión a pared pélvica e hidronefrosis. Incluso me acuerdo que en la clase en vivo que ya tuvimos hace varios meses en relación a este tema, respondimos casos clínicos y los casos clínicos justo coincidían que te preguntaban qué estadio era cuando hay invasión a parametrios o cuando hay hidronefrosis. Y eso fue al azar, no fue nada preparado. Entonces, por eso les digo, si a lo mejor nos cuesta entender bastante el TNM, recordar estos checkpoints y sobre todo los estadios 1, que es cuando el tratamiento puede variar, sería lo más rentable. Doctores, concluimos con la diferenciación entre un cáncer cervicouterino o un cáncer ovárico. Leamos el primer caso. Femenino de 55 años, nulípara, con antecedente de SOP, acude debido a un aumento del perímetro abdominal acompañado de dolor pélvico y sangrado uterino normal, citología normal. Ya lo explicamos, compañeros, este es un cáncer de ovario. Vean la diferencia con un cáncer cervicouterino. Paciente de 55, multípara, con antecedente de EPI hace 20 años. Esto nos puede hablar que la paciente tuvo enfermedades de transmisión sexual. No hay que suponer, pero podemos sospechar, ¿de acuerdo? Último control citológico hace 10 años. Aquí el caso clínico, el contexto, te está orientando a decirte, mira, esta paciente no ha tenido control citológico. Ojo aquí. Presenta sangrado en agua de lavar carne de olor fétido. Aquí además otro diferencial podría ser cáncer de endometrio, ¿no? Pero ¿por qué no podríamos pensar en cáncer de endometrio? Porque no nos están diciendo que hay un crecimiento uterino normal, algo que sí ocurre en cáncer de endometrio. Además, si se dan cuenta, no tenemos factores de riesgo ni el caso clínico está siendo orientado a que respondamos que sea un cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque si fuese cáncer de endometrio te dirían paciente nulípara, con menarca temprana, menopausia tardía, con síndrome metabólico. No se los están orientando hacia allá, se los están orientando a cáncer cervicouterino, porque les están poniendo un antecedente de EPI, que puede ser una enfermedad de transmisión sexual, les están diciendo que no tiene un buen control citológico. Entonces, muchas veces los contextos ayudan muchísimo
por si tenemos esa duda para diferenciar estas patologías. Así que compañeros, con esto concluimos la clase del día de hoy.